Buenos días, queridos amigos y hermanos y todos los que nos están sintonizando en el canal Estudios Bíblicos. Hoy continuaremos acerca de Primera de Corintios, capítulo 1, y estaremos revisando del versículo 10 al versículo número 17. Pero antes quiero tener una palabra de oración. Oremos. Padre bueno, en esta hora damos gracias por la oportunidad de escudriñar en tu palabra las grandes verdades y las enseñanzas con las cuales tú quieres que nosotros podamos, Dios, como iglesia tuya, aprender para poder vivir la vida santa y ser la iglesia que tú quieres que seamos. Bendice a todos los oyentes y a todos los que están sintonizándonos y puedan, Señor, comprender estas grandes verdades que tú nos enseñas en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Queridos amigos y hermanos, hoy estaremos revisando del versículo 10 al versículo 17 y estaremos extrayendo todas las enseñanzas que encontramos en estos versículos. Muy importante para la iglesia a través de la historia y en estos tiempos también. Pablo comienza de la siguiente manera: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintio y está señalándole sobre una necesidad, la necesidad de que todos hablen una misma cosa, que todos tengan una misma mente, que todos tengan un mismo sentir. Y Pablo dice, continuando el versículo número 10, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y Pablo continúa haciéndole saber la necesidad de estar unidos en un mismo sentir, en la doctrina de la palabra de Dios, en el conocimiento y el servicio a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo ahora menciona específicamente el porqué de la necesidad de que todos estén unidos, de que haya armonía dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. En el versículo 11 menciona específicamente la razón por la cual dice que deberían de estar unidos. Versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ahora, aquí nosotros podemos ver en el versículo número 11 cómo el apóstol Pablo les está diciendo la razón por la cual menciona el versículo 10, como antes dije. Pero Pablo menciona algo muy interesante que nosotros hoy día tenemos que tener muy claro. Que nunca debemos ir y resolver un problema cuando alguien se nos acerca a nosotros sin que la persona esté dispuesta a decir, sí, yo soy responsable de lo que estoy diciendo, yo soy testigo de mis palabras, puede contar con mi afirmación. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque eso puede, de alguna manera puede ser malentendido y la persona en un momento determinado puede sentirse ofendida o, en el peor de todos los casos, nos puede también a nosotros culpar de algún chisme o de alguna cosa que realmente sea desagradable. Como también para la persona es desagradable tratar algún problema sin antes decir por qué conocemos el problema. Pero aquí nosotros podemos ver algo muy interesante, mis queridos hermanos: la responsabilidad, la madurez y el sentido de compromiso que tiene la persona de Cloé. No sabemos específicamente muchos detalles sobre quién es esta persona. Algunos comentarios dicen que puede ser una persona comerciante que tenía una gran familia y tenía muchas personas a su disposición y que ellos fueron los que supieron en un momento determinado lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Algunos comentarios dicen que es muy probable ellos vivían en Corintio y tenían sus negocios en Éfeso, habían conocido del Evangelio, tenían una profundidad en cuanto a la amistad con el apóstol Pablo y les transmitieron al apóstol Pablo lo que estaba sucediendo en los Corintios. Algunos dicen que también puede ser de que ellos hayan estado viviendo en Éfeso, hayan sido evangelizados, pero que tenían comercio en los Corintios y cuando parte de los hombres de trabajo comercializantes fueron a los Corintios, supieron que había una iglesia y visitaron la iglesia y se encontraron la situación que había dentro de la iglesia y después al regreso a Éfeso le contaron al apóstol Pablo. Es decir, no tenemos muchos datos, quién fue ni cómo fue acerca de la persona de Cloé. Algunos dicen que ese nombre se aplica específicamente para una mujer que se interesó por el evangelio, que tenía conocimiento. Bueno, mis queridos hermanos, haya vivido en Corintio, haya vivido en Éfeso, haya sido una persona de negocio, haya sido una persona renombrada. Aquí esto no es lo más importante. Lo más importante es que con madurez, con amor,
con integridad. Al saber la situación de división que había en la iglesia de los Corintios, entonces llamó al apóstol Pablo y le dijo: apóstol Pablo, quiero ponerte al día y contarte lo que está pasando en la iglesia de los Corintios. Y yo soy responsable. Y yo estoy aquí para decir: sí, soy la persona que te informé. Mis queridos hermanos, aquí encontramos un acto de madurez, un acto de sinceridad, un acto de integridad, como no podemos encontrarlo en otro lugar. Por eso, si en una ocasión vas a hablar sobre algún hermano o vas a hablar sobre un tema específico, si usted no está dispuesto a decir yo soy responsable, en decir yo lo vi, por favor no lo haga, porque eso no se va a ver de buen gusto. Y entonces eso traerá mucha confusión. Pero la persona de Cloé estaba dispuesta, por amor a Jesucristo, por amor a esas vidas que están en Corintios, de especificar y de poder denunciar el problema que había en Corintios. Dice en la palabra de Dios, en el versículo 12: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. El problema que estaba sucediendo, la naturaleza por la cual Pablo escribe estos versículos, es, mis queridos hermanos, Pablo había fundado la iglesia de los Corintios, una iglesia, como dije anteriormente, que de las tinieblas nació una luz. Después del apóstol Pablo vino Apolos, quien fue un judío elocuente, natural de Alejandría, de Egipto. Conocía lo que era hasta el bautismo de Juan, luego por Priscila y Aquilas, que le informaron acerca del evangelio de Jesucristo. Recibió a Cristo en su corazón y después fue un elocuente expositor de la palabra de Dios, de manera que les predicaba tanto a los judíos como a los gentiles, y les enseñaba y les convencía, hacía que muchas personas vinieran a los pies de Jesucristo. Es decir, después del apóstol Pablo, entonces estuvo enseñando y estuvo predicando y fortaleciendo la iglesia, y Apolo fue un instrumento importante. Es bueno recalcar, mis queridos hermanos, que el apóstol Pablo, como siervo del Señor, ni veía a Apolos ni veía a Cefas como amenazas en su ministerio. Todo lo contrario. No había competencia. Lo que había era colaboración. Lo que había era unión y comunión. Apolo sirvió durante un tiempo, después vino Cefas y estuvo enseñando la palabra de Dios. Pero los corintios, algunos simpatizaban más con el apóstol Pablo, otros simpatizaban con la forma de predicar de Apolos, de la manera elocuente, de la forma en que expresaba sus mensajes, y otros les gustaba el modo directo de Cefas. Bueno, hasta aquí nosotros sabemos quién es Apolos, un judío natural de Alejandría que se convirtió, y Apolos fue instruido sobre el camino de Jesucristo por Priscila y Aquila. Y Cefas, mis queridos hermanos, muy probablemente haya sido el apóstol Pedro. Cefas, en su significado arameo, significa roca o piedra, y en su traducción en griego significa Pedro. Y muy probablemente estemos hablando de Pedro, el apóstol, el cual el Señor llamó al ministerio. Pero la palabra de Dios nos enseña que el ministerio del apóstol Pablo específicamente era a los judíos, mientras que Pablo le hablaba a los gentiles. No estamos completamente seguros de que era el apóstol Pedro, pero la persona que haya sido era una persona que dominaba y conocía la palabra de Dios, de manera que muchos lo recordaban. ¿Cuál era el problema que había en los corintios? Primero quiero aclarar, miren, mis queridos hermanos, sabemos de que hay personas que le gustan quizás más la predicación o el modo de expresarla de algún predicador determinado. Y eso no es malo, porque todos podemos tener de alguna manera preferencias al escuchar el modo, la manera, las técnicas que utilizan. El problema no era ese, el problema era otro. El problema era que habían formado círculos de división, que unos decían: yo soy del apóstol Pablo. Otros decían: no, yo soy de Apolos. No, yo soy de Cefas. Y otros para decir: yo soy más que todos ustedes, tengo más poder, mi círculo tiene más credibilidad, yo soy de Cristo. Imagínense ustedes, mis queridos hermanos, una pequeña cosita entre hermanos cristianos, entre personas que recibieron a Cristo. Quiero destacar algo muy interesante.
Yo nací en un pueblo pesquero, en un pueblo de mar, de playas, y es una de las características, tal vez, de estos lugares, es que hay personas que no solamente expresan eh, sus inclinaciones o sus motivaciones en el sentir de una de sus preferencias, sino que las defienden. Y me sucedió a los comienzos de mi primera iglesia, la cual Dios me permitió formar y establecer. Es que sí se encontraban algunas personas, excelentes personas, maravillosas personas, y quizás en un modo de tratar, quizás el idioma de los pescadores, o el modo de ellos, cuando se referían, me gusta esto, me gusta lo otro, hacían mucho énfasis. Y creo que esto es lo que está sucediendo en los corintios, que están haciendo demasiado énfasis acerca de quién es el que me gusta, quién trae más palabra de Dios, quién me acerca más a Dios, quién me convence más, quién yo deseo más escuchar. Pero lo que ellos no sabían era de que estaban formando una división. Es decir, era tanto lo que ellos deseaban, lo que ellos preferían, que se olvidaron que lo más importante era la unidad del cuerpo de Cristo. Pero quiero destacar algo muy interesante para los corintios, que vivían una vida pésimamente perdida. El hecho de que ellos se hayan sentido atraídos y que ellos se hayan sentido interesados por escuchar a unos de estos predicadores de una manera muy especial en los corintios era un paso de avance. De lo que ellos hacían anteriormente a lo que ahora ellos aprendieron, mis queridos hermanos, lo positivo que yo veo es que tenían hambre y deseo de escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál era el problema? El problema específicamente era de formar partidos, de formar divisiones. Y esto es lo que Pablo les está atacando y lo que Pablo les está recalcando y lo que Pablo les está diciendo de que no debe de ser. Y entonces Pablo ahora en el versículo 12 les está diciendo acerca de la naturaleza del problema. Y yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y otros yo soy de Cristo. Y ahora Pablo en el versículo 13 les hace una pregunta muy interesante en signos de interrogación. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? Entonces Pablo dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y aquí podemos ver en este versículo número 13, en el apóstol Pablo, con la sabiduría que trata los problemas. Imagínense ustedes el apóstol Pablo diciendo, ¿fue acaso crucificado por ustedes Apolos? ¿O fueron bautizados en el nombre de Cefas? No, él se menciona en primer lugar. Pablo poniendo su nombre y respetando la vida de sus colaboradores en el ministerio. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Y ahora Pablo, después de haberle hecho estas preguntas, ¿está dividido el cuerpo de Cristo? Mira lo que Pablo dice en el versículo número 14. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga fuimos bautizados en el nombre del apóstol Pablo, en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, aquí, mis queridos hermanos, vemos que el apóstol Pablo está hablando de la naturaleza del problema, la división del problema, y que ellos pudieran entender que tanto Pablo como Apolos, como Cefas, solamente eran colaboradores, que entre ellos había una armonía y una unión, y que lo importante era hablar el mensaje de salvación que es Jesucristo, y que bajo esta condición, que es la condición del amor, la condición de la unión, de lo que debe ser una iglesia cristiana, ellos tenían que retomar esta enseñanza, arrepentirse, y estos grupos debían de unirse y darse cuenta que Pablo, en cuanto a la salvación, solamente fue un instrumento, como fue un instrumento Apolos, como fue un instrumento Cefas, pero que a quien se le rendía la vida, la adoración, simplemente y nada más era a Jesucristo, quien era el Señor y Salvador. Mis queridos hermanos, aquí está el primer problema en el cual Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios. Pero vamos a estudiar la próxima semana cómo el apóstol Pablo le dedica una oratoria a la iglesia de los Corintios magistral. El hecho de que había cierto problema, Pablo no los vio como gentuzas. Pablo no los vio como estoy ofendido, estoy molesto. Sí estaba dolido, porque esto no debía pasar, pero Pablo los trató con amor, los trató con integridad. Pablo hace una disertación que la veremos la semana que viene, donde no solamente se ve expresado el conocimiento, sino se ve el corazón de Pablo hablándoles acerca de Jesucristo
y lo que significa para la vida de una iglesia y para la vida de los creyentes redimidos de una manera excepcional, sin remordimientos, porque no hay una razón de remordimiento. No era la obra de Pablo, era la obra de Cristo. Y la función del apóstol Pablo era tratar a la iglesia de los Corintios como lo que era, la iglesia de Jesucristo. En otras esferas de la vida, vemos de que cuando alguien falla, lo maltratan porque fallaron. Un poco que la persona se siente enajenada porque fue culpable de un error, pero no sucede aquí. Aquí Pablo dice, lo importante es que hemos sido redimidos y hemos sido justificados y estamos en una carrera donde avanzamos hacia la estatura del Señor Jesucristo, en crecimiento. Y esto es admirable del apóstol Pablo. Y esto es lo que lo hace verdaderamente ser un gran hombre de Dios, porque trataba los asuntos de una manera con mucho amor. Mis queridos hermanos, terminamos el estudio bíblico y que las enseñanzas puedan ser muy importantes. Que los problemas, si los dejas pasar, cogen fuerzas y después van a ser de una manera más difícil a la hora de resolver. Segundo, cuando vayas a tratar un problema, tener todas las bases y todos los argumentos para la hora de presentar el problema, la persona no se sienta ni ofendida, ni la persona se sienta tampoco como que está envuelta en un comentario, en un chisme, sino que hay una evidencia y que esa evidencia se está tratando con madurez espiritual. Lo tercero, mis queridos hermanos, que nosotros encontramos en este estudio bíblico es Pablo hablando en primera persona a la hora de hacer comparaciones. Nunca usar otras personas y solamente la persona en primer lugar. Y lo tercero, mis queridos hermanos, y lo cuarto es hacerle saber a la iglesia la necesidad de estar unidos y de poder limar la situación que les está afectando para que se vuelvan al gozo, para que se vuelvan al Señor. Y lo quinto, mis queridos hermanos, es lograr, y se logró porque ya Pablo no menciona ni en el resto de todas las cartas que encontramos en sus 13 cartas escritas en el Nuevo Testamento, ni en 2 de Corintios tratando este tema, porque los corintios, al escuchar lo que Pablo les estaba enseñando, esto se radicó y ellos volvieron nuevamente a la unión y al amor y a ser la iglesia de Jesucristo. Queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Un placer saludarles, deseándole las bendiciones más ricas del Señor. Y quiero orar por usted. Padre, gracias por la oportunidad de ser tu iglesia y de participar de ella y de ser colaboradores juntamente contigo, Dios mío, en la extensión de tu reino. Sé con todos los que nos están sintonizando. Pedimos tu bendición, pedimos tu ayuda, pedimos que la gracia tuya les sostenga y que podamos ser, Dios, las personas que tú quieres que seamos, con el perdón de nuestras faltas y pecados. Amén. Mis queridos amigos, su hermano y su amigo el pastor José Luis Arqués. Le esperamos en el próximo estudio bíblico. Bendiciones.